Es increíble o es muy interesante, al menos para mí, cómo asociamos, cómo asociamos y cómo vinculamos la noción de tener experiencia con que esa experiencia tenga un significado, lo cual significa que esté filtrada y codificada en una matriz de sentido cultural, personal, verbal, con un montón de asociaciones. En cierto sentido, la práctica espiritual no es otra cosa que recuperar, que redescubrir esas operaciones de sentido como creaciones poéticas, creaciones interpretativas, juegos de participación en la realidad, pero no, digamos, que, que haya la posibilidad de que no la experiencia entera, la naturaleza de la experiencia no esté capturada por la noción de que ese sentido es la realidad. Este es un gran problema de los humanos. Es algo que nos resulta más o menos útil en cierto sentido para operar, para vincularnos y para darle un sentido a nuestras emociones también. Pero el costo de esto es muy grande porque crea una especie de disociación virtual eh, entre el espectro de conciencia habitual y el campo total. Es como si se auto fragmentara, se autoseparara para percibirse como una especie de entidad separada, y luego este proceso empieza a extraer o producir un sentido, una idea de sentido en base a sus experiencias. Y aunque es una manera posible de conectar con el flujo de participación en el flujo de experiencia, si, si la conciencia, el aspecto de la conciencia que experimenta de esta manera y con lo que generalmente en un individuo humano la conciencia se identifica, si esto no nota, no intelectualmente, sino como una especie de percepción, comprensión directa, que esa atribución de sentido y de significado a los procesos percibidos es un juego interpretativo, esto trae muchos problemas, porque crea una especie de fragmentación virtual, y esta fragmentación virtual empieza a ser creída como literal y produce, por lo tanto, una especie de desajuste emocional y cognitivo y general existencial en nosotros, que paradójicamente tratamos de subsanar encontrando sentidos y encontrando objetos o personas o situaciones que nos den sentido. Es una grandísima paradoja porque es como el mismo mecanismo que crea esa aparente fragmentación, que crea esa sensación de fragmentación, es lo que luego busca completarlo con significados creados, proyectados y asignados a personas, a situaciones, a cosas. Es bastante lamentable esto, es como una especie de bucle, si uno quiere ver o tomar un punto de vista evolutivo, como una especie de bucle evolutivo en el ser humano que viene trayendo problemas hace mucho tiempo, porque crea todo este proceso, toda esta
alienación espiritual, existencial, ecológica, forma parte de esto, de esta especie de percepción fragmentada. Es como si la conciencia humana, para percibirse como un relativo individuo, necesita generar una especie de virtual corte cognitivo. Pero si esa conciencia humana no se da cuenta de lo que está haciendo, cae en un bucle. Y ese bucle es muy tóxico y se preserva culturalmente. Es algo que, si los humanos participantes no lo notan, lo repiten en su propia vida, lo repiten, produce una especie de toxicidad psíquica y toxicidad ecológica, como Elías Capriles, eh, bueno, y otros practicantes y pensadores y estudiosos han planteado. Este bucle de no reconocer lo que en las tradiciones se llama no reconocer nuestra verdadera naturaleza, a esto en varias tradiciones se le da el nombre ignorancia. Muchas veces hay un malentendido de que se está hablando de la ignorancia como una falta de estudio intelectual, pero no es estrictamente así. La ignorancia es la ignorancia de lo que está ocurriendo en este sentido, porque una vez que la conciencia humana cae en un individuo, en un cuerpo-mente humano, cae en este bucle, todos los significados que asigne van a ser confundidos como realidades o como significados objetivos que ese cuerpo-mente necesita adoptar. Y ahí hay una gran trampa, porque esa conciencia localizada en ese cuerpo-mente, no, por un proceso muy paradójico, muy curioso y paradójico, que es la base de un montón de malentendidos en las tradiciones espirituales, y lleva a todos los tipos de dualidades, en los que incluso teniendo intuición de lo, llamémosle lo sagrado, se lo atribuye como si fuera una entidad aparte, se le da un nombre y se intenta llegar a eso, sin percibir que nosotros somos aspectos de ese campo, y en cierto sentido somos el campo total. Y esto produce malentendidos, ya sea egoístas, en el sentido de poder afirmar yo soy Dios, yo soy el universo, yo soy la razón universal, o produce dualismos espirituales en el sentido de yo soy este pequeño, ínfimo ser que tiene que llegar a aquel lugar. Y esto vuelve a crear el bucle de nuevo. Entre paréntesis, en cierto sentido, el racionalismo es una forma de dogmatismo, de fe religiosa, en la que hay una intuición, tiene algo de místico, porque hay una intuición de que hay un principio que gobierna toda la realidad y que como humanos necesitamos descubrirlo y necesitamos una fe inquebrantable ante ello. En realidad, las personas agnósticas o puramente racionalistas o materialistas suelen tener una búsqueda o haber tenido una especie de búsqueda de una búsqueda cuasi espiritual, pero concluyen que ese principio no es ninguna entidad en el sentido religioso, sino que es como una especie de principio conectivo universal, que es ya sea la materia o la matemática o la racionalidad, y que es necesario trabajar para, digamos así, eliminar en lo posible las variaciones de ese principio, o sea, la irracionalidad, etc., ¿no? Es interesante eso. Pero los humanos, como decía, tenemos esta sensación básica de estar separados de eso. Y cuando caemos en eso, esto es la base de toda desconexión profunda
y de toda ignorancia, y entramos en un bucle en el que queremos cubrir esa especie de pérdida virtual percibida con objetos, cosas, conocimientos, ideas percibidos, y esto es un juego que nunca termina, porque por su propia naturaleza el campo no el campo total no se adapta a algunas situaciones o modos parciales de su manifestación, y siempre va a manifestar otro aspecto, un aspecto que rompe esa creencia o esa fijación. Siempre la realidad va a desilusionar una ilusión, porque por definición una ilusión lleva a la desilusión. Y cualquier fijación, todo eso, cualquier situación de fijarnos a un modo parcial del campo va a traer tarde o temprano una desilusión que va a llevar. Y no es que esto esté mal, es natural, pero en un sentido espiritual profundo o radical, lo importante es poder abrirnos a lo que ya somos. Pero es muy difícil expresar esto porque, de nuevo, como ya he dicho varias veces, pareciera que esto fueran operaciones mentales y lo que hay que lograr es algún tipo de operación mental definitiva. Y no es una operación mental. Cuando uno dice es necesario, por ejemplo, abrirnos, ¿qué es abrirnos? ¿Es una especie de apertura mental? En cierto sentido sí, pero lo que se nota en esa apertura es que esto no es un proceso. El campo no es un proceso, lo sagrado no es un proceso, no es algo. Se manifiesta en tanto todo lo que experimentamos, pero no se trata en sí mismo de un proceso perceptible y asible. En cierto sentido es inevitable porque es lo que siempre fuimos, pero es tan simple porque es como un bucle, es como lo que siempre fuimos, pero en esa manifestación pareciera que hubo en un momento evolutivo, digamos, entre comillas, un punto en el que esa conciencia en este punto, en este mundo, en esta situación humana, entró en un bucle de, como ya dije antes, para percibirse, quebrar el continuo virtualmente y creer en esa quebrazón y creer en que los objetos proyectados que buscamos para tapar y solucionar esa quebrazón son lo real. A lo que voy con todo esto, en esencia, volviendo al principio, es que es muy importante notar esta asignación de significado. Y aquí, en relación, por ejemplo, a la práctica, es muy útil si, por ejemplo, estamos en una, como decimos a veces, simplemente sentados, en una sesión de simplemente sentarnos, notar, pero es paradójico porque no se trata de notarlo como un significado, notar el flujo de significados, notar cómo la percepción energética, la sensibilidad sensorial, emocional ocurre y inmediatamente algo en nosotros le aplica una interpretación. Es sumamente difícil para nosotros experimentar el flujo sin llamarlo flujo, sin llamarlo espontáneo, sin llamarlo no dual, o llamándolo, pero hay como una especie de clic en el que notamos que esa operación de asignación de sentido no es la realidad. No es estrictamente la realidad, es una faceta posible. Y a veces, por eso en muchos ejercicios de hecho yógicos, el proceso para esto es simplemente algo así como identificarnos con el flujo sensorial y dejar pasar la capa de asignación de significados. Es un muy interesante experimento, recomiendo encarecidamente que lo hagan,
pero sin entrar en una lucha, ¿no? De, oh, estoy quedando atrapado en mis historias o en mis interpretaciones, porque siempre hacemos eso, armamos otra nueva interpretación de que no tenemos que estar atrapados por las interpretaciones y caemos una vez en ese mismo bucle, que no es nada malo, es un juego. Eh, Recomiendo mucho esto, sentarnos y dejar que la sensibilidad, por ejemplo, podemos cerrar los ojos y simplemente escuchar como la cualidad viva de lo que estamos percibiendo todo el tiempo. Y en lo posible sin asignarle la palabra cualidad viva, porque ahí entramos en toda esta vuelta de nuevo. Esa es la sugerencia. Ojalá sea útil.